Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Alejandra Lucero. Pertenezco al proceso de ginecología y obstetricia del Hospital Susana López de Valencia. Y en el día de hoy les voy a presentar de manera acotada la guía de manejo de código rojo, la cual fue actualizada por la doctora Fernanda Jimena Bravo Muñoz en el 2019. Así que arrancamos. Se define como hemorragia posparto al sangrado posparto o poscesárea en cualquier cantidad que se acompaña por signos o síntomas de inestabilidad hemodinámica. Esta definición nos pareció la más apropiada, dado que tiene en cuenta no una cantidad fija de sangrado estimado, sino la presencia en la paciente de signos y síntomas. Esta definición aparece en la guía de FLASOC de 2018. También en la bibliografía encontramos muchas otras definiciones que tienen en cuenta el tiempo en el que se presenta ese sangrado, como las dos primeras que hablan de las primeras 24 horas, o una cantidad estimada de sangre acumulada de 1000 cc o de 500 cc para esta segunda que dice 500 en las primeras 24 horas o 1000 después de la cesárea, o disminución de 10% en el hematocrito basal de la paciente. Todas estas cuestiones son inherentes a cada paciente. Sabemos que no todas las pacientes empiezan a tener síntomas con el mismo volumen de hemorragia, que también depende la rapidez con la que se dé la hemorragia. Entonces, por eso adoptamos esta primera, que es un poquito más general. ¿Cómo vamos a clasificar ese sangrado posparto? Se clasifica en primaria o temprana, a la que aparece dentro de las primeras 24 horas posparto. Por eso hay definiciones que solo toman en cuenta estas primeras 24 horas y no nos parecieron las más correctas. O secundaria tardía, que es la que se presenta más allá de esas 24 horas posparto hasta 12 semanas después del nacimiento. En cuanto a la etiología, tenemos en cuenta la regla de las 4T, que nos hablan de tono o inercia uterina, que abarca un 70% de las hemorragias posparto. La T de trauma, que comprende un 20% de todas estas pacientes que sangran en el posparto. La tercer T, que corresponde a tejido o a retención de restos, que habla de un 10% de las pacientes, y un muy pequeño porcentaje, que es el que tiene que ver con coagulopatía o trombina, también aparece, que bueno, son pacientes que ya tienen trastornos de coagulación. ¿Cómo hacemos nosotros para clasificar el riesgo de hemorragia en una paciente? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es, en las pacientes en consulta externa, identificar la presencia de anemia, tratarla mediante la administración de ferroterapia oral. Si esta no funciona, podemos usar el hierro endovenoso o la transfusión sanguínea cuando encontramos que son pacientes con más riesgo, como vamos a ver más adelante. En pacientes cuando ingresan al hospital, las podemos identificar según su riesgo también de acuerdo a la presencia de incisiones uterinas por cesáreas o cirugías previas, si el embarazo es único o múltiple, como figura aquí en el cuadro, si la paciente tiene antecedentes de hemorragia posparto o no, si tiene menos de 4 partos vaginales previos o si es multípara, si hay antecedentes de coagulopatías conocidas o si tenemos enfrente una paciente con una coriomionitis. Las pacientes con alto riesgo son aquellas que ya tenemos identificadas con una placenta previa o con algún grado de acretismo o sospecha, aquellas que tienen un hematocrito inferior a 30 o plaquetopenia menor a 100.000, presencia de coagulopatía conocida o sangrando en forma activa.
Entonces, en esa paciente que estamos ingresando y que estamos identificando esos riesgos, lo que vamos a hacer es solicitarle su hemoclasificación. Si no la tiene del control prenatal o no realizó controles, lo solicitamos en ese momento. Y si la paciente tiene riesgo de sangrado, ya mandamos a cruzar 2 unidades de sangre. Revisamos el protocolo de código rojo y notificamos al equipo en el caso de que la paciente sea de alto riesgo, al quirófano y al anestesiólogo, ¿sí? Y además tenemos que tener en cuenta si la paciente tiene riesgos adicionales de sangrado, como pueden ser una inducción al parto, una etapa expulsiva prolongada, el uso prolongado de oxitocina, la presencia de coriamnionitis o el parto instrumentado por el riesgo de desgarros. En esta tablita, que también figura en la guía de FLASOG, lo que podemos hacer es clasificar el grado de choque en ausente, leve, moderado, severo, ¿sí? El parámetro peor va a ser el que marque el grado de choque. Entonces, en este cuadro lo que nosotros tenemos es, por un lado, la pérdida estimada de sangre, que la clasifica entre 500 o 1000 para la paciente normal, entre 1000 y 1500 mililitros para el grado de choque leve, entre 1500 y 2000 para el grado de choque moderado y más de 2000 mililitros para el grado de choque severo. Y estos a su vez van a ir presentando de manera acumulativa, digamos, alteración del sensorio desde la paciente normal a la inconsciente, trastornos en la perfusión con aparición de palidez, frialdad, sudoración y un llenado capilar mayor de 3 segundos para las pacientes con grado severo, un incremento en la frecuencia cardíaca y una disminución de la frecuencia arterial sistólica. Recordemos entonces que el peor parámetro es el que clasifica el grado de choque. Otras formas, pero que son más inespecíficas, digamos, para valorar el choque hipovolémico son el cálculo estimado del sangrado, que se subestima en el 50% de los casos, los resultados de los paraclínicos, pero que, como sabemos, nos van a dar una idea del impacto que tiene en la paciente a medida que vaya pasando el tiempo. Una paciente que viene sangrando y que ingresa al hospital activa un código rojo, ese laboratorio no me va a revelar el estado actual de la paciente. Sí lo voy a poder ver en un control que yo realice posteriormente. Entonces aquí es donde surge la medición del déficit de bases, donde cuando lo encontramos mayor a 6 estamos ante un alto compromiso, ¿sí? Tenemos un choque moderado ya, con déficit de bases mayores a 6. Y la medición del lactato sérico, cuando es superior a 2, nos habla de una pobre perfusión tisular. Entonces, con esto se idearon el índice de choque, que es una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Esto es muy fácil de realizar, ¿sí? Alguien que tome los signos y alguien que haga la cuenta. Refleja la respuesta fisiológica del organismo a una pérdida significativa de sangre. En obstetricia el valor normal se encuentra entre 0,7 y 0,9 y cuando es mayor a 0,9 ya estamos ante valores patológicos. Estos valores no son los mismos que en pacientes no embarazadas debido al aumento del volumen circulante de las gestantes. Y acá volvemos a tener un cuadrito donde el grado de choque moderado presenta exceso de base superior a 6, con un índice de choque mayor a 0,9 y a partir de aquí las pacientes, además de líquidos, van a necesitar transfusión. Entonces, recibimos a la paciente sangrando y activamos el código rojo. ¿Quién activa el código rojo? El código rojo lo debe activar la primera persona que establece contacto con esa paciente, que le toma signos vitales o que evalúa el sangrado incrementado o que realiza la cuenta del índice de choque y ve que es mayor a 0,9, ¿sí?
¿Y dónde se activa ese código rojo? Se activa en el mismo sitio donde se encuentra la paciente. Si yo encuentro a la paciente sangrando, en la sala de ginecología, allí es donde activo el código rojo. Y si estoy en el quirófano y la paciente dentro del acto operatorio empieza a sangrar más de lo que yo considero normal, allí es donde activo el código rojo. Empieza entonces el minuto 0 y empieza una secuencia temporal con la llamada hora de oro. ¿Qué es esto de la hora de oro? Es una hora, como su nombre lo indica, en la que se identifican 3 tiempos específicos, además del minuto 0, como les dije recién, que es el de activación. Entonces tenemos los primeros 20 minutos, el periodo de reanimación y diagnóstico, el periodo que va entre el minuto 20 y 60, que es el de estabilización, y más allá de los 60 minutos, donde tenemos ya el manejo avanzado. A medida que el tiempo transcurre, el porcentaje de sobrevida de esa paciente es categóricamente menor. Por eso, hora de oro. Entonces, minuto 0, activo el código rojo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pedir ayuda. Pido ayuda. Necesito apoyo de personal. Aviso al laboratorio, aviso al banco de sangre, ¿sí? Cuando uno toma los turnos, hay pizarras donde se indica quiénes van a ser los encargados ese día del manejo en el caso que se active un código rojo. Hay un médico especialista, hay un médico general, está la jefe y el auxiliar a cargo, ¿listo? Entonces, necesito a toda esa gente presente en el momento de activación, el calentamiento de líquidos y valorar si necesito remitir o no a esa paciente. En el caso de que necesite remisión, me tengo que asegurar que la ambulancia esté presente hasta el momento en que yo desactive ese código rojo. Empieza el primer periodo, de minuto 1 al minuto 20, periodo de reanimación. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer con esa paciente? Todo esto que yo les voy a nombrar ahora está en un checklist de código rojo que debe ser revisado por el personal que se encuentra a cargo, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos con esa paciente es, como en cualquier reanimación, ABC, vía aérea, respiración y circulación. Tomamos esos signos vitales, oxígeno por máscara, canalizamos 2 venas con catéteres 14 o 16, no inferiores, elevamos miembros inferiores a 15 grados, tomamos muestra para laboratorio, hemoclasificación y pruebas cruzadas para el caso que necesitemos transfusión, hemograma, creatinina, función hepática, tiempos, gases en sangre y lactato. Realizamos la monitoría de signos vitales y colocamos sonda vesical, la cual vamos a dejar abierta para controlar la diuresis del paciente. Iniciamos los líquidos calientes en bolos. La paciente que empieza a sangrar, lo primero que pierde es volumen. Entonces, el inicio de la reanimación se hace con volumen, en este caso cristaloides. ¿Listo? Tenemos que tratar de no sobrehidratar a esa paciente para evitar la aparición de complicaciones como edema agudo de pulmón. Entonces, no es que le tengo que poner solamente líquidos. Inicio inmediatamente uterotónicos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, se los nombro acá. Primer dosis de ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso, la cual puedo repetir al minuto 30. Defino el grado de choque según la tabla que les comenté antes. Colocamos manta térmica. Esta manta junto con los líquidos calientes va a evitar la hipotermia y esto va a evitar también la acidosis. Informamos a la familia, alguien dentro del equipo debe estar a cargo de informar a la familia en todo momento y definimos el nivel de atención, si la paciente nos la podemos quedar o debemos remitirla. Finalizando este tiempo de reanimación, debemos identificar la causa de ese sangrado e iniciar el manejo según la misma, de acuerdo a la regla de las 4T que les comenté. Empieza el periodo que va entre el minuto 20 y el minuto 60, lo llamamos
como les dije antes, estabilización, y lo tenemos diferenciado de acuerdo al estado de la paciente. Si el choque es grave, iniciamos transfusión. Si podemos, tipo específica, con pruebas cruzadas. Si no podemos, iniciamos con cero negativo. Siempre y cuando la transfusión sea masiva, debemos tener una relación 1-1-1 entre glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Y siempre necesitamos tener el volumen útil circulante, ¿sí? Necesitamos controlar. Entonces, controlamos el sangrado, controlamos la diuresis, transfundimos, tratamos la acidosis, vigilamos la respuesta clínica valorando todos los puntos del cuadro de choque, sensorio, llenado capilar, pulso, presión arterial, agregamos diuresis y frecuencia respiratoria, tono uterino y estimación del sangrado vaginal cada 15 minutos durante las primeras 2 horas. Seguimos manteniendo informada a la familia y si vemos que esa paciente, aún con la reposición adecuada de líquidos, continúa inestable, trasladamos a unidad de cuidados intensivos. Cuando esa paciente, llegado a este periodo de estabilización, se encuentra con un estado de choque moderado, colocamos traje antichoque no traumático, líquidos, seguimos uterotónicos, repetimos gases arteriales, ácido láctico y fibrinógeno, definimos la aplicación de la segunda dosis de ácido tranexámico e iniciamos transfusión. Por otro lado, definimos la preparación del quirófano de acuerdo a la etiología de la paciente y a la experiencia del cirujano, siempre yendo de lo menos invasivo a lo más agresivo. Estos son el balón de Bakri, las suturas hemostáticas entre las que se encuentra el Belinch, ligadura selectiva de arterias uterinas y por último la histerectomía. En pacientes totalmente inestables con un grado de choque severo, traje antichoque no traumático, bolos de líquidos, uterotónicos, anunciamos al equipo el estado clínico del paciente, los signos vitales y la estimación del sangrado, esto es a quirófano y al anestesiólogo, la trasladamos a quirófano y preparamos equipo para una histerectomía puerperal de emergencia, siempre pensando en cirugía de control de daños, es decir, en un packing. En el caso de necesitarlo, solicitamos ayuda adicional. Iniciamos transfusión masiva, intentamos lograr hemostasia según causa y remitimos según corresponda. Pasados los 60 minutos de la activación del código rojo, hablamos de tratamiento definitivo, manejo avanzado en un nivel 3 o 4. Acá la paciente ya lleva más de 1 hora sangrando, por lo cual debemos pensar que se encuentra ya con una coagulación intravascular diseminada instalada, por lo cual va a necesitar manejo en UCI. Siempre hay que conservar el volumen útil circulatorio y a la familia informada. Ahora vamos a pasar al tratamiento según etiología, que esto lo tenemos que hacer en todas las pacientes una vez pasados los primeros 20 minutos. Si la etiología es por falta de tono uterino, lo que tenemos que hacer es masaje uterino, lo primero, masaje uterino. Hasta 20 minutos o hasta el cese del sangrado. Si hacemos masaje bimanual, esto requiere el uso de antibióticos profilácticos. La maniobra para el masaje bimanual es la que presentamos aquí. E iniciamos inmediatamente medicamentos de primera línea, que es oxitocina, a razón de 40 unidades en 500 mililitros de cristaloides, 60 cc hora. En pacientes que no sean hipertensas, una ampolla de metilergonobina intramuscular. Esa dosis se puede repetir a los 20 minutos e incluso se pueden dejar cada 4 o 6 horas hasta un máximo de 5 ampollas para evitar la hipertensión. En el caso de que no cuente con las medicaciones anteriores, misoprostol, que viene tabletas de 200 microgramos,
una dosis de 800 sublinguales o intrarrectales. La dosis de ácido tranexámico inicial, que también les nombré antes, que se puede repetir a los 30 minutos. Y en aquellas pacientes en las que yo ya maneje altos factores de riesgo de hemorragia, como puede ser, por ejemplo, un embarazo múltiple o una paciente con polidramnios, con una sobredistensión uterina importante, puedo usar como alternativa a la oxitocina la dosis de carbetocina. Si nada de esto funciona, colocación del balón de Bakri. El otro día escuché una charla del Valle del Lili que hablaban si uno debía usar balón de Bakri o suturas hemostáticas. Entonces, la conclusión es que de eso va de acuerdo a la experiencia del especialista y también a la vía del parto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ante un parto vaginal, lo más indicado o lo más rápido que hacemos es colocar un balón. Y si estamos ya con una paciente en quirófano, haciendo una cesárea y vemos que ese útero no retrae, quizá antes de probar el balón hagamos directamente la sutura. No vieron que hubiera diferencia entre la aplicación de una u otra. Si la etiología se debe a la T de tejido y pensamos en retención de restos, hacemos la extracción manual de esos restos, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de acretismo, y debemos hacer revisión de cavidad, idealmente bajo anestesia, con uso de antibióticos profilácticos posteriores. Si la causa fue una inversión uterina, hacemos el reposicionamiento uterino mediante la maniobra y el mismo manejo que en la tonía uterina. Si la etiología es por la T de trauma, suturamos los desgarros que sean necesarios. Siempre usamos antibiótico profiláctico y en el caso de desgarros que se hayan extendido en longitud y que presenten una dificultosa corrección, podemos utilizar el taponaje vaginal, lo mismo que en aquellas pacientes con frialdad en la mucosa, donde cuando uno quiere poner puntos todo se rompe, entonces usamos el taponamiento con compresa húmeda. Si la causa es la trombina, remitimos a UCI o a nivel de atención superior. La guía también habla de cuáles son las medidas preventivas que nosotros tenemos que tomar con esas pacientes. Esto ya hablando no de manejo, ¿no? Entonces, primero, el manejo activo del alumbramiento. Con esto se vio una significativa reducción de la presentación de la hemorragia posparto. Tiene grado de recomendación A, la administración de uterotónico antes o durante el nacimiento del hombro anterior en el caso de parto o de cesárea, el pinzamiento y la sección del cordón umbilical según corresponda, y la tracción continua y controlada del cordón umbilical. Esto lo que hace es evitar la prolongación del tercer periodo del parto, que es el alumbramiento, y con ello el riesgo de hemorragia. Y posterior al alumbramiento, el masaje uterino durante la primera hora posparto. Como grado de recomendación A, la administración de 10 unidades de oxitocina, como les expliqué recién, en el momento del nacimiento del hombro anterior, para prevenir la hemorragia posparto. El pinzamiento de cordón según protocolos debe ser superior a 60, temprano, inferior a 60 segundos en caso de recién nacidos de término para prevenir la ictericia, y en el caso de prematuros puede ser hasta que haya dejado de pulsar el cordón, con un grado de recomendación A. La tracción controlada del cordón, también con un grado de recomendación A para facilitar la separación de la placenta y disminuir la duración de la tercera etapa del parto. Y el masaje uterino posterior al alumbramiento. Como prevención secundaria, y ya con esto terminamos, reducir los riesgos, diagnóstico prenatal de la presencia de riesgos, tener ya a la paciente identificada, indicarle si va a necesitar atención en un nivel superior,
derivar oportunamente, hacer la corrección de la hemoglobina en el caso de caída de la misma, y en el momento de la tensión optimizar la hemostasia y minimizar la pérdida sanguínea. Y la reducción de daños, ¿sí? Entonces, para todo esto de prevención secundaria es que uno en la consulta solicita los hemogramas, solicita la hemoclasificación, indica ferroterapia o aumenta la dosis en caso de ser necesario, o indica ferroterapia endovenosa, ¿sí? Todas aquellas medidas que nosotros podamos tomar para disminuir la posibilidad de hemorragia posterior al parto. Y con esto termino. Les agradezco mucho el acompañamiento. Espero que no hayan quedado dudas. Y les deseo una bonita tarde.